Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga a todos. Buenas tardes. Estamos agradecidos con el Señor por la bendición que tenemos de estar nuevamente aquí reunidos para estudiar la bendita palabra de Dios. Hemos estado estudiando el libro de los jueces y hoy quiero invitarlos para que busquemos el capítulo número 17. Y durante la semana yo les envié un mensaje al grupo porque si no leíamos antes estos capítulos no íbamos a tener una idea de lo que se trata, porque estos capítulos están como relacionados desde el 17 hasta el 21. Entonces, Jueces capítulo 17, 18, 19, 20 y 21. Y ya para concluir con este estudio de los jueces de Israel. Y el título de la lección para el día de hoy es Cuando faltó dirección en Israel. Ese sería el título para esta lección, Cuando faltó dirección en Israel. Es importante recordar y mencionar nuevamente que este libro de los jueces es un periodo de transición. Es un periodo de transición desde la posesión de Canaán. Todos estamos familiarizados con la historia de Israel, cómo Dios llamó a Abraham, después le cambió el nombre a Abraham, le prometió una tierra. De hecho le dijo: deja tu tierra y vete a una tierra que yo te mostraré. Cuando él llegó allá, le dijo: esta es la tierra que yo tengo para ti. Y después de que pasaron muchos años, el pueblo de Israel había crecido y por el hambre ellos tuvieron que ir a Egipto. Estando en Egipto fueron esclavos del faraón. Después Dios levantó a Moisés. Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud. Los llevó por el desierto durante 40 años hasta que llegaron a la tierra prometida. Después se recuerdan que estudiamos el libro de Josué, cómo Josué fue el que conquistó la tierra prometida y la repartió a las 12 tribus de Israel. Ya cuando ellos habían tomado posesión de la tierra, es cuando viene el periodo de los jueces. Entonces, los jueces es un periodo de transición desde la posesión de la tierra en Canaán hasta los reyes. Y en este periodo de transición es que surgieron los jueces que gobernaban a la nación de Israel. Entonces ya estamos en la parte final de este periodo de los jueces, y una de las características de estos últimos capítulos, que lo vamos a ver en un momentito, era la falta de dirección. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de que durante este periodo de transición el pueblo no tenía dirección? Ellos carecían de dirección, carecían de un líder y necesitaban que Dios levantara a una persona. Y después que se termina este periodo, pues ya empiezan la etapa de los reyes de Israel. Pero en este periodo de transición faltaba dirección, faltaba liderazgo, y eso causó muchos problemas para la nación de Israel. Y para ellos y también para nosotros, la falta de dirección puede también ocasionar muchos vacíos en la vida de las personas, puede ocasionar confusiones, puede ocasionar desvíos, puede ocasionar errores que se pueden cometer porque no hay dirección. Y uno de los aspectos que se menciona aquí 4 veces en estos capítulos está en el capítulo 17, versículo número 6, que solamente esto sirve como para tener una idea general de la atmósfera, lo que se vivía, cómo la sociedad vivía en ese tiempo. Jueces capítulo 17, versículo 6, dice: en aquellos días
hablando de este periodo de transición que fueron muchos años, ¿verdad? Cuando dice aquellos días, no se está refiriendo a una semana o 2 semanas, sino es un periodo largo de tiempo. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, esta era la forma en la cual ellos vivían. Cada uno hacía las cosas como le parecía, ¿verdad? Es como que hoy nosotros dijéramos, y es una frase muy común, ¿verdad? Yo hago lo que se me da la gana. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son las consecuencias de vivir de esa manera? Cuando uno dice, a mí nadie me puede decir o nadie me va a decir cómo vivir yo mi vida. Yo vivo mi vida de acuerdo a como yo creo, a como yo pienso, y nadie me puede decir qué es lo que yo tengo que hacer. Esa era la condición de ellos en ese momento, en ese tiempo. No había rey, no había un líder, no había dirección, entonces cada quien vivía como quería. Cada quien hacía lo que se le daba la gana. Y para ellos, como para nosotros también en nuestro tiempo, en nuestros días, es muy importante que nosotros sepamos que cuando la gente, el ser humano, quiere vivir de esa manera, va a enfrentar ciertas consecuencias. También en todos los capítulos se repite este mismo pasaje. Por ejemplo, en Jueces 18:1 se vuelve a repetir para que el lector tenga la certeza de que las situaciones que acontecieron aquí fue el resultado de la falta de dirección para el pueblo. Jueces 18:1 dice, en aquellos días no había rey en Israel. También Jueces 19:1 lo vuelve a repetir, dice, en aquellos días cuando no había rey en Israel. Y luego en el 21:25, que es el último versículo del libro de los Jueces, dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces aquí nosotros vemos que de estos 4 versículos, el escritor del libro de los Jueces incluyó estos versículos aquí para que nosotros podamos darnos cuenta que las cosas que acontecieron acá eran el resultado de la falta de dirección, de la falta de liderazgo, de que hubiera una persona que gobernara esta nación, que era la nación de Israel. Entonces, la forma de actuar de las personas tiene una palabra, ¿verdad? Había anarquía. Era un tiempo de anarquía, era un tiempo en el que no había un gobernante y la gente pues actuaba de acuerdo a como a ellos les parecía bien hacer las cosas. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias? Nuestra lección del día de hoy tiene como objetivo que nosotros aprendamos que cuando uno hace lo que quiere, cuando uno hace lo que le parece bien, o como vuelvo a repetir, cuando uno hace lo que se le da la gana, por lo general uno termina haciendo las cosas mal. Es simple y sencillamente. Cuando la gente dice, nadie me puede decir lo que yo tengo que hacer, yo hago lo que se me da la gana, hacemos las cosas mal. Cuando no estamos dispuestos nosotros a seguir, como dijimos en la lección de la semana pasada, las instrucciones que Dios nos da, ¿verdad? ¿Se recuerdan que hablamos de que a Sansón se le dieron instrucciones específicas y él, por razón de que él no siguió las instrucciones, no siguió las instrucciones de sus padres, no siguió el consejo de sus padres, él terminó mal, su vida terminó mal? ¿Cuáles son entonces las consecuencias? En primer lugar, vamos a estar analizando el capítulo número 17. Y como son muchos capítulos, solamente voy a estar relatando las historias, sacando conclusiones
de las cosas que sucedieron en ese tiempo. Realmente en la Biblia nosotros siempre esperamos, cuando leemos la Biblia, encontrar palabras que a nosotros, historias que a nosotros nos fortalecen espiritualmente, que nos animan. Y la Biblia, la mayor parte de la Biblia es un aspecto positivo, es hermosa la lectura. Pero lo maravilloso de la Biblia es que la Biblia es real, no es un cuento. La Biblia incluye cosas bonitas, cosas buenas, pero también incluye todo lo que es el comportamiento y el actuar de las personas sin esconder las cosas malas. Y una de las cosas, no sé si ustedes leyeron estos 4 capítulos o 5 capítulos, pero si ustedes lo leyeron, ustedes quizás pensaron, ¿hasta dónde cayeron? No sé si ustedes leyeron, o tal vez las personas que vean este video y que puedan leer el libro de los Jueces 17, 18, 19, 20 y 21, y cuando lean las cosas que aquí sucedieron, se van a preguntar, ¿cómo es posible que esto está pasando? ¿Cómo llegaron hasta este punto? Pero una de las cosas que debemos nosotros saber es, ¿por qué razón la Biblia incluye pasajes como este, que son tristes, que son lamentables? Es porque la Biblia es real, son historias reales, no esconde los pecados individuales o nacionales. La Biblia no esconde que la nación de Israel haya sido o sea una nación perfecta. Dios los escogió a ellos para que ellos fueran el pueblo de Dios, ¿verdad que sí? La nación de Israel es el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios no es perfecto. Ellos cometieron muchas equivocaciones, se equivocaron muchas veces, cometieron muchos errores. Y eso es un aspecto que hace de la Biblia un libro que tiene credibilidad. A comparación con otros libros que se utilizan como para estudio en otras religiones, que no se les puede dar credibilidad porque solo resaltan los aspectos buenos. ¿Sí me explico? Sí. Pero la Biblia es creíble porque la Biblia no esconde las situaciones que nosotros podríamos considerar como feas o como horribles. ¿Por qué? Porque son parte de esa historia, y como parte de esa historia nosotros podemos aprender. Entonces, ¿cuál fue el primer error que nosotros encontramos aquí? En Jueces capítulo 17, habla de un hombre del monte de Efraín que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Micaía. Jueces capítulo número 17. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder. Yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Versículo 3. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre le dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar,
y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Muy bien. Yo no sé si solamente leyendo esto nosotros podemos encontrar, como se dice en inglés, red flags, banderas rojas, muchas inconsistencias, muchas cosas equivocadas, muchos errores en el proceder y en el actuar de Micaía. Entonces, ¿cuál es uno de los primeros resultados de hacer las cosas como nosotros queremos, como se nos da la gana? Cuando se trata nosotros de agradar a Dios en nuestro caminar espiritual, tanto a la nación de Israel como a la iglesia, nosotros los creyentes, para guianza, para dirigir nuestra vida, Dios nos ha dejado su palabra. Y en su palabra, que para nosotros es una regla de fe y de conducta. La Biblia es una regla de fe y de conducta. Es una regla de fe porque la Biblia nos enseña en quién creer. La Biblia nos enseña a nosotros que nosotros debemos creer en Dios, que existe un Dios. Es un Dios bondadoso, es un Dios amoroso, es un Dios misericordioso, es un Dios poderoso, es un Dios eterno, todos sus atributos. La Biblia nos los enseña a nosotros claramente. Pero también es un Dios celoso. Sí, y la Biblia nos enseña que nosotros debemos poner nuestra confianza en Dios y creer en Él y en su Hijo, en Jesucristo. Y esa es nuestra fe, pero también nuestra conducta. La Biblia dice cómo nosotros debemos vivir. Y para que nosotros podamos agradar a Dios en nuestra vida, Dios nos ha dejado su palabra. Nos dice cosas que hay que hacer, que podemos hacer, y cosas que no debemos hacer. Y una de las cosas que nosotros nunca debemos hacer, que no debemos hacer, es adorar ídolos, adorar imágenes. Entonces, uno de los resultados, como dice aquí la Biblia, de que cada uno hacía lo que bien le parecía, es el ejemplo de este hombre Micaía. Este hombre le robó a su madre, ¿cuántos ciclos de plata? 1100 ciclos de plata. ¿Y qué hizo su madre? Maldijo a la persona que se había robado esa plata. Cuando su hijo se enteró que su madre había dado una maldición, dijo, yo no quiero esa maldición, mejor le voy a devolver el dinero a mi madre. Le devolvió el dinero. ¿Y qué fue lo que hizo la madre con 200 ciclos de plata? Contrató a una persona para que construyera una imagen, ¿verdad? Entonces construyeron la imagen, se construyeron a un ídolo. Lo interesante de todo esto es que Micaía hizo una mezcla entre lo que era tratar de adorar a Dios y lo mezcló con las costumbres de los cananeos, que Dios dijo que no debían ellos adoptar las costumbres de la gente que ellos iban a echar fuera de la tierra de Canaán. Entonces, si ustedes se dan cuenta, durante todo el libro de los jueces, nosotros vemos que Israel caía en idolatría. Dios los castigaba, ellos se arrepentían, Dios levantaba un libertador y ahí empezaba el ciclo otra vez. Todo el libro de jueces es un ciclo, y es un ciclo de idolatría. Pero Micaía cayó en el error de mezclar su adoración con Dios y su obediencia a la palabra de Dios, porque él también mandó a construir un efod y terafines. El efod y los terafines era la vestidura del sumo sacerdote. Entonces tenía un poco de lo que era lo que Dios les había mandado hacer.
Pero esto lo mezcló con la idolatría. Y aparte de esto, consagró a uno de sus hijos para ser sacerdote, y después al joven que venía de Judá, al levita, también lo consagró para que fuera su sacerdote. Entonces, el resultado de hacer las cosas como nosotros queremos se llama confusión. Micaía estaba confundido y tenía un gran vacío en su vida. Y ese vacío él lo trató de llenar construyendo un ídolo y haciendo en su casa un santuario. ¿No les parece lo mismo a ustedes con mucha gente el día de hoy? Que mucha gente está confundida, que mucha gente en su religión, como comúnmente se le llama, hay una mezcla de muchas cosas. ¿Sí me explico? Pero nosotros cuando venimos a Jesús y lo recibimos como nuestro Salvador personal, tenemos que ser cuidadosos que nuestra fe y que en nuestra adoración a Dios no incluya cosas que a Dios no le agradan. Y una de las cosas que a Dios no le agradan, ¿qué es? La idolatría. La idolatría, y eso está muy claramente en la Biblia. Podemos leer, por ejemplo, Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 6, que estos son los 10 mandamientos, ¿verdad? Si alguien alguna vez quiere leer los 10 mandamientos, solamente recuérdese del libro de Éxodo. Capítulo número 20. Perdón. Éxodo capítulo número 20. Versículo 1 dice, y aquí empiezan los 10 mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 4, no te harás imagen. Lo repetimos, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Repetimos, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, este es el primero de los mandamientos. No tendrás dioses ajenos. No te harás imagen. Si hay algo que Dios verdaderamente le desagrada, o la palabra correcta es aborrece, pero si hay algo que a Dios le desagrada es la adoración de ídolos, la idolatría. Y es algo de lo que Micaía, como resultado de hacer lo que él quería, terminó confundido, terminó confundiendo la palabra de Dios con la idolatría. Y así nosotros podemos encontrar ahora la situación espiritual de millones de personas en el mundo que están confundidos. Pero para todas las personas que en su tratar de agradar a Dios están confundidos, nosotros podemos decir una cosa que es muy importante, que Jesús nos dice a nosotros, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Es decir, que Jesucristo es la única persona que puede borrar o que puede quitar del corazón de la vida de alguien que le quiere agradar esa confusión espiritual. Cuando nosotros creemos en Jesús y lo recibimos como nuestro Salvador personal, Él dice, yo soy la luz del mundo, ¿y qué? El que me sigue no andará en tinieblas. Jesús nos saca a nosotros de las tinieblas. Y para nosotros los creyentes también, para todas las edades,
también la Biblia nos enseña que nosotros no debemos caer en la idolatría. Primera de Corintios capítulo 10, versículo número 14, un versículo cortito, pero muy importante. Primera de Corintios 10, 14 dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Es un versículo muy corto, pero muy importante, y está en el Nuevo Testamento. Dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. También en Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo número 9, encontramos otro versículo de un ejemplo de lo que sucedió con los hermanos de Tesalónica. Primera Tesalonicenses capítulo número 1, versículo número 9 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo, aquí viene un proceso, cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Una pregunta: ¿cuántos pasamos por ese proceso? ¿Cuántos antes de Cristo, antes de aceptar a Jesús como Salvador personal, éramos idólatras? Adorábamos o venerábamos imágenes. Pero ¿qué pasó con nosotros? Creímos en Jesús, llegamos al conocimiento de la verdad, que es la palabra de Dios. Cuando nosotros entramos en contacto con Jesús y con su palabra, las tinieblas, la oscuridad y la confusión desaparecen de nuestra vida. Nosotros llegamos al entendimiento de que la idolatría es pecado, de que adorar imágenes creadas por las manos del mismo hombre, que en este caso ellos mismos crearon la imagen con sus manos y después dijeron: tú eres mi Dios, porque él dijo que tenía casa de dioses, y la adoran. Bueno, el apóstol Pablo utiliza muchas palabras, ¿verdad?, para referirse a este proceso, pero realmente es una cosa que desagrada mucho a Dios. Entonces, en Primera Tesalonicenses, Pablo está diciendo que cuando ellos recibieron la verdad, recibieron el evangelio, se convirtieron ¿de qué? De los ídolos a Dios. Dejaron a los ídolos para servir al Dios vivo. Es muy importante eso. Nuestro Dios está vivo. Nuestro Dios no es una imagen. Nuestro Dios no es un muñeco. Nuestro Dios no es una pintura. Nuestro Dios es un ser. Él existe, Él vive. La Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás. Nosotros no podemos llegar a un punto en el que tomamos pintura, una brocha, un pedazo de tela y empezamos a dibujar a una persona y decimos: así es Dios. Porque la Biblia dice que a Él nadie lo ha visto. Porque Dios, ¿qué? Es espíritu. Dios es espíritu. Y la Biblia dice: los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, nosotros debemos evitar caer en ese tipo o en esa clase de confusión. ¿Cómo nosotros llegamos o cómo nosotros podemos evitar ese tipo, esa clase de confusión? Estudiando la Biblia, estudiando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque, repito, la palabra de Dios es, memoricen esto, nuestra regla de fe y conducta. De fe y de conducta. De fe porque nos dice en quién creer, y de conducta porque nos dice cómo vivir, cómo agradar a Dios. Si alguien quiere saber cómo creer en Jesucristo, cómo ser salvo, cómo agradar a Dios, eso está escrito aquí en su palabra. La Biblia nos dice a nosotros las cosas que a Dios le agradan y lo que a Dios no le agrada. Muy bien, ese fue el error de Micaía. Construir ídolos, nombrar a uno de sus hijos como sacerdote y después también consagrar a un levita para que este levita fuera su sacerdote. En el capítulo 18 nos habla acerca de los hijos de Dan o la tribu de Dan. La tribu de Dan, esto es importante, ellos no habían podido conquistar la tierra que Josué les había dicho a ellos que era la posesión de ellos.
Entonces ellos escogieron a 5 hombres y los enviaron para buscar un lugar donde ellos pudieran vivir. Entonces aquí la Biblia dice que ellos llegaron hasta este lugar donde vivía Micaía. Cerca de ahí ellos encontraron una ciudad que les pareció que estaba bonita para vivir allí. Y después estos 5 hombres regresaron, le dijeron a todos sus hermanos de la misma tribu: hemos encontrado esta ciudad, es pacífica, la gente es ociosa, no están haciendo nada, vamos y tomémosla. Cuando ellos fueron a tomar la ciudad, oyeron o encontraron a este joven levita, que ahora era sacerdote de Micaía. Y le dijeron: ¿qué haces tú aquí? Y él les dijo: bueno, yo me vine buscando un lugar donde vivir, llegué aquí, él me ofreció un trabajo como sacerdote, me ofreció un salario, yo lo acepté y ahora aquí estoy. Entonces ellos le dijeron: bueno, ok. Se regresaron, le dijeron a los hermanos: esta ciudad, vamos. Y cuando todos venían, llegaron otra vez a la casa de Micaía. ¿Qué hicieron ellos? Tomaron los ídolos de Micaía y se los llevaron. Y Micaía le dijo: ¿qué les pasa? ¿A dónde van con mis ídolos y mi sacerdote? Le dijeron: cállate, porque si sigues gritándonos, la gente enojada que está aquí van a venir y te van a matar. Entonces se llevaron sus ídolos, se llevaron a su sacerdote, le ofrecieron algo mejor a este joven y él dejó a Micaía y se fue con los que le ofrecieron un mejor sueldo. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Jueces 18, 30 y 31 dice: y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, la que le habían robado a Micaía, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Es decir, que durante mucho tiempo toda esta tribu de Dan también cayeron en la idolatría. Ahora, ¿el resultado de qué? De que cada uno vivía como quería. Todos hacían lo que se les daba la gana. Y uno decía: bueno, si yo quiero hacer un ídolo, lo hago. Si yo quiero adorar de esta manera voy a adorar. Ellos pasaron por alto todo lo que Dios le había dicho a Moisés y hacían lo que querían. Entonces estamos viendo aquí que ellos, eso era la manera de vivir y estos eran los resultados. Pero la cosa se pone peor. La historia se pone un poco más triste aún. Después viene el relato de el levita y su concubina. El levita, que vivía, dice, en la parte más alejada o más remota del monte de Efraín, había tomado una mujer concubina que era de Belén de Judá, es decir, de otra ciudad. La mujer lo engañó, le fue infiel, y después de ser infiel, ella se regresó a la casa de su padre. ¿Dónde vivía? En Belén de Judá. ¿Y dónde vivía el levita? En el monte de Efraín. Entonces era una distancia bastante grande. Después dice de que habían pasado unos meses, él fue para buscar a su concubina, podríamos decir a su mujer. Llegó a la casa, el padre de ella lo recibió, le dijo: ven y quédate, come, alégrate. Y así pasaron 2 días, 3 días, 4 días, hasta que finalmente él dijo: bueno, ya no puedo seguir bebiendo más, haciendo como un resumen. Agarró a su concubina y se fue. Iban en camino, llegaron a lo que hoy se conoce como la ciudad de Jerusalén, pero en ese tiempo todavía esa ciudad se llamaba Jebús y no era parte del territorio de Israel. Entonces él dijo: no nos vamos a quedar aquí, vamos a quedarnos en una ciudad de los hijos de Israel. Entonces llegaron a una ciudad que se llama Gabaá, que está en Ramá, que pertenecía a la tribu de Benjamín. Cuando ellos estaban en la plaza de la ciudad, ya era muy tarde, era de noche, y uno de los ancianos del monte de Efraín, que vivía con los de Benjamín, lo vio en la plaza y le dijo: ¿de dónde vienes y para dónde vas?
Y él le dijo, vengo de Belén, voy para el monte de Efraín porque esta es mi casa. Y el anciano le dijo, no tienes por qué pasar la noche aquí en la plaza, ven a mi casa. Pero en esta ciudad había un grupo de personas perversas. El versículo número 22, capítulo 19, 22. Esta parte de la historia es muy triste. Es muy triste. Dice, pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando la puerta, y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Ok, esta frase en la Biblia tiene un significado. Yo creo que todos sabemos cuál es ese significado, ¿verdad? Entonces estos hombres querían tener relaciones con el levita. Le dijo, sácalo para que nosotros podamos tener relaciones con él. Y el anciano dijo, ¿cómo van a ustedes a cometer este acto? No, dijo, aquí está mi hija que es virgen y la concubina de él, hagan con ellas lo que quieran. Y ellos no querían. Después tomaron a la concubina, abusaron de ella toda la noche hasta que ella murió. ¿Qué fue lo que él hizo? Cuando él llegó a su casa con su concubina, dice que la partió en 12 pedazos. Envió un pedazo a cada una de las tribus. 12, ¿por qué? Porque eran 12 tribus. Envió un pedazo de su concubina a cada tribu, y cuando llegó el pedazo de ella, la gente dijo, nunca habíamos visto algo así. Claro, este hombre levita hizo ese acto para llamar la atención, para que ellos se dieran cuenta de que no había sido tanto el delito, sino lo otro, ¿verdad?, que ellos querían hacer. ¿Cuál fue el resultado de esto? El resultado de esto nos lleva al segundo punto, a una guerra civil, a una confusión civil y religiosa. Se juntaron todas las tribus de Israel, excepto la tribu de Benjamín, y dijeron, vamos a ir y vamos a destruir la ciudad de Gabaa y a toda la gente, y dijeron, entréguennos a los hombres que hicieron esto. Cuando no los quisieron entregar, dijeron, bueno, vamos a destruir toda la ciudad. Y los de Benjamín, en lugar de tomar el lado de las 12 tribus, se pusieron a favor de los hombres perversos. Y entonces las 11 tribus tuvieron guerra contra la tribu de Benjamín. Hasta tal punto que llegó un momento aquí en el que ellos tuvieron que hacer ayuno, porque una tribu de Israel estuvo a punto de quedar completamente exterminada. Solamente se salvaron 600 hombres que se escondieron en una peña. Pero los resultados de esto, aquí están los números. 40,000 personas o soldados murieron de las 11 tribus de Israel. 40,000. 21,000 murieron de la tribu de Benjamín, sin contar a todos los hombres de Jabes y a todos sus habitantes, que mataron hombres, mujeres y niños. Y el resultado fue de que una tribu, 600 hombres se quedaron sin mujer, sin esposa. Los de las otras 11 tribus hicieron juramento y dijeron, no les vamos a dar nuestras hijas a ellos. Después de esto vino otra situación más difícil todavía. Otra cosa peor. Aparte de toda la muerte, de la guerra civil, de todo lo que sucedió, ¿resultado de qué? Resultado del pecado. Del pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Nosotros no podemos pensar que cuando nosotros cometemos un acto pecaminoso nos va a afectar solamente a nosotros. No, el pecado nos afecta a nosotros, afecta a nuestra familia, afecta a nuestra esposa, afecta a nuestros hijos, afecta a nuestra iglesia, afecta a nuestra comunidad y afecta a una nación entera.
Aquí, por el hecho de lo que estos hombres perversos hicieron, el resultado fue que llevó a toda la nación de Israel a una guerra donde murieron 40,000 de Israel, 25,000 de Benjamín, y una ciudad fue exterminada completamente. El producto, el resultado del pecado. Entonces, la conclusión, ¿qué podemos nosotros aprender de todo esto? Lo primero que nosotros debemos aprender es que nosotros no podemos pensar de esta manera. Yo hago lo que quiero. A mí nadie me puede decir lo que yo tengo que hacer. No, porque sobre nosotros hay una autoridad civil, eclesiástica, hay autoridades sobre nuestra vida, en las familias, en todo lugar a donde nosotros vamos encontramos autoridad. Pero sobre todas las autoridades está la suprema, que es Dios. Y nosotros siempre debemos vivir bajo las reglas de Dios, bajo la palabra de Dios. Que la semana pasada dijimos que eso es ¿para qué? Para nuestra protección, para nuestra seguridad, para nuestro beneficio. Entonces, leyendo estos capítulos del libro de los jueces, podemos sacar conclusiones muy importantes para nuestra vida. La autoridad es importante. Obedecer a Dios es importante. No caer en idolatría es importante. Respetar la autoridad es importante también. Y las consecuencias del pecado. Miren cómo esto funciona. El pecado brota de una persona, toca a una familia, avanza a la comunidad y luego a toda una nación. Las consecuencias del pecado nunca se pueden medir. No sabemos hasta dónde va a terminar, porque la cola es muy larga. Nunca se puede medir. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos. Y si pecamos personalmente, inmediatamente debemos arrepentirnos y buscar el perdón de Dios. Recordemos que la Biblia nos habla que Dios es misericordioso, que si nosotros cometemos pecado y nos arrepentimos y le pedimos perdón, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. La otra cosa muy importante para terminar es que todas las personas tienen un vacío espiritual. Micaía es el ejemplo perfecto. Él sintió la necesidad de llenar su vacío espiritual. ¿Y cómo lo hizo? De la manera equivocada. Mucha gente el día de hoy está tratando de llenar su vacío espiritual adorando cosas que no son Dios. Pero el único que puede llenar el corazón y el vacío que todo el ser humano tiene se llama Jesucristo. Jesús es la única solución. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que Él es la persona que puede llenarnos completamente, llenar de gozo, de paz, de bendición nuestras vidas. No tenemos que buscar por otro camino. No existe otro camino, solamente existe uno, y ese se llama Jesús. Así que debemos saber que todos tenemos una necesidad espiritual, pero Dios nos dio la solución, y la solución se encuentra en Jesucristo. Y también recordemos, cuando nosotros actuamos mal, cometemos un pecado, nos va a afectar, puede afectar nuestra familia, puede afectar nuestra comunidad y puede afectar a una nación. Inclusive hay pecados que pueden afectar el mundo entero. Yo no sé si ustedes saben, pero la Primera Guerra Mundial inició con un asesinato. Hubo un asesinato a un príncipe de Austria que era el descendiente del trono de Austria por parte de un nacionalista serbio que asesinó al que iba a ser el rey de Austria. Los austriacos le declararon la guerra a Serbia
Alemania amenazó a Rusia para que no defendiera a Serbia. Cuando Rusia defendió a Serbia, Alemania le declaró la guerra a Rusia y empezó la Primera Guerra Mundial. Eso fue el resultado de un asesinato. Un pecado puede tener graves consecuencias, personales, familiares, en nuestra iglesia o en nuestra comunidad. Por eso es importante que, como dice un dicho, para que la serpiente se muera, hay que cortarle la cabeza. Y también en nuestra vida personal. Si tenemos un pecado personal, debemos confesarlo, arrepentirnos, apartarnos de él, pedirle perdón a Dios y Dios nos va a perdonar. Amén. Bueno, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno, por tu misericordia, Señor. Gracias por este día y gracias por tu palabra. Y esta lección que hoy hemos estudiado, Señor, este estudio que es bastante fuerte, Señor, son cosas que son muy tristes, que verdaderamente acontecieron, pero que ellas nos dejan una lección muy grande, Señor, para nuestras vidas. Y ayúdanos a serte fieles en nuestro caminar, y que en nuestro caminar, Señor, nosotros hagamos las cosas como a ti te agradan, como tú nos has enseñado a través de tu palabra, Señor. Que seamos agradables para ti en nuestro culto, en nuestra vida, en nuestras relaciones y en todas las cosas, especialmente en nuestra práctica del cristianismo. Que sea de acuerdo a tu palabra, que sea para honrarte, para glorificarte a ti. Si alguna persona, Señor, se encuentra vacía espiritualmente, Señor, que tú te manifiestes por medio de tu palabra, para que él pueda tener la esperanza que tú nos has dado a nosotros. Es la única esperanza que verdaderamente, Señor, puede traernos salvación y que se encuentra en tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.